Muy buenas tardes a todos. Es un gusto para la Universidad de Santander, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales ATULA, la Organización Civil Mexicana Acción por la Justicia y el Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas en Argentina estar hoy participando con ustedes del Conversatorio Latinoamericano y Caribeño en Cultura de Paz, Derechos Humanos, Prácticas e Impactos Sociales en tiempos de COVID-19 y pandemia. Vamos a hacer un análisis sociojurídico sobre la situación. Pues mandarles un saludo precisamente pues a todos nuestros compañeros en toda Latinoamérica y en el Caribe, a todos los presentes, agradecerles pues su interés tanto a los académicos como a los estudiantes, a las personas que están haciendo o que se han vinculado directamente a nuestro conversatorio. Esperemos generar realmente ese análisis sociojurídico o por lo menos hacer un análisis de todo lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro conversatorio. Antes de continuar, pues manifestarle a todos los ponentes, a todos nuestros acompañantes, que contaremos con un tiempo de precisión más o menos de máximo 10 minutos, 10 a 12 minutos, en donde pues vamos a hacer como pues nuestra ponencia o nuestra organización o nuestro tema en estudio. Entonces, pues, eso de manera general. Comentarles que, pues, ¿por qué hablar del COVID-19? Pues yo creo que todos nos hemos sentido un poco como en la incertidumbre sobre la situación que ha pasado de manera mundial a partir más o menos de comienzos del año de 2020, aún reconociendo que el primer caso del COVID se reconoció aproximadamente en noviembre a principios de diciembre del año 2019. De alguna manera, pues ya el mundo se venía como preparando a que podía venir o podía suceder esta pandemia mundial. Creo que de pronto hubo muchas situaciones que permitieron creer que de alguna manera pues nos iba a extender a todo el contexto mundial, pero pues bueno, estamos en el mes de mayo y pues ya es una situación que realmente ha llegado a prácticamente todas las naciones. Entonces yo creo que es un tema muy importante de estudiar o de revisarlo desde los análisis sociojurídicos porque han sido muchos los impactos que se han venido presentando no solamente desde los contextos sociales, sino también desde el contexto económico. Y cómo realmente eso empieza a generarse desde la práctica de lo que tienen que hacer los estados en relación a la protección de sus derechos fundamentales y sus derechos humanos. Incluso pues también como en estos tiempos de pandemia o estos tiempos de COVID-19, cómo también se han alterado de alguna forma también esas prácticas de cultura de paz o que tanto también han incrementado otras ciertas situaciones sociales. Entonces, esa es la finalidad de nuestro encuentro, de nuestro conversatorio del día de hoy. Me permito pues darle de cederle la palabra al doctor Víctor Sánchez, secretario general del Ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara, docente universitario y pues presidente de la organización Acción por la Justicia. Doctor Víctor, le concedemos la palabra. Muchas gracias. Un saludo a todas y todos que hoy nos han convocado a este tema tan importante, que nos tiene detenidos y en reflexión en cada una de nuestras casas, sin duda, y que me da muchísimo gusto poder compartir puntos de vista con expertos como ustedes, sobre todo de Latinoamérica. Eso hoy nos convoca y la verdad que es un privilegio. Pues aprovechando el tiempo, quiero decir que el desafío que hoy enfrenta la humanidad no es cualquier cosa. El hecho de que estemos frente a una pandemia que ha puesto al mundo ante una crisis, por supuesto, de salud, pero que esta crisis va a conllevar otro tipo de crisis. Por supuesto, la crisis económica, y de allí no podríamos hacer un análisis sin entrar a fondo cómo va a pasar, qué va a ocurrir. Pues realmente este desafío, este reto que enfrenta el mundo, por supuesto que es un cambio totalmente paradigmático. Lo que habíamos avanzado a lo mejor de manera muy leve en el respeto a los derechos humanos, pues mucho de eso va a haber un grave retroceso, porque las crisis económicas conllevan a más desigualdad. Cuando viene una crisis económica impacta desafortunadamente en los más vulnerables, en aquellos que sí están más alejados de una igualdad económica. El desplome de empleo es fatal, ¿no? En Estados Unidos se habla ya de 30 millones de desempleados y ya se compara lo que está ocurriendo con la recesión de los 30, que ha sido una recesión histórica. Es decir, que ninguna crisis que ha tenido el mundo, por lo menos en 100 años, se compara a la que vamos a tener.
Y esta gran pandemia pues va a traer una crisis mundial de terribles consecuencias, que por supuesto lo que se había analizado, por ejemplo, en México de la seguridad, las instituciones de seguridad pública, las reformas constitucionales a la seguridad y a la justicia, y que aún el análisis que se ha hecho de un avance muy magro, pues ese avance va a retroceder desafortunadamente, y por supuesto que esto va a traer más crisis de derechos humanos, en desaparecidos, en impunidad, que la estamos ya viviendo, y por supuesto se tiene que hacer una revisión profunda a esas instituciones, cómo se van a fortalecer las instituciones para hacer frente a la inseguridad que va a crecer. Si hoy en México no hay control de la seguridad, si hoy en México tenemos una cruda realidad de lo que ha pasado, que de violación a los derechos humanos, de falta de justicia, pues eso va a recrudecerse. Ante ello, ¿qué se tiene que plantear? Bueno, lo que se debe de plantear, como ya decía yo, es una revisión de las instituciones, pero sobre todo convocar a un acuerdo social. Ningún gobierno va a poder salir adelante por muy inteligente, por muy capaz, por muy muchos expertos que tenga al frente. Normalmente los gobiernos están muy desligados de la sociedad y a veces de las universidades, de los sectores productivos, etcétera. Entonces lo que se necesita aquí es un acuerdo de unidad donde la humanidad debe unirse de diversas partes, es decir, la sociedad mexicana tiene que ser convocada a eso, igual que cada país tendrá que hacer esa convocatoria y unirse para salir adelante, para enfrentar esa crisis que se va a venir primero de salud, como se está viviendo, y que ha sido reaccionario. Los gobiernos solamente han vivido una reacción con mucha serie de problemas. El caso de México, por ejemplo, la ruta tendría que ser una suspensión de garantías, el 29 constitucional, nadie lo quiere tocar porque es un problema político, jurídico muy fuerte, pero tendría que ser así. Por eso, en muchos estados hay complicaciones para incluso contener a la gente de que se pueda utilizar medidas tan simples como el uso de cubrebocas, por supuesto, el que no se movilice la gente. Estas lagunas jurídicas hablan de la imposibilidad que tiene el gobierno de sumar los esfuerzos. Pues esto es una primer parte. ¿Qué va a pasar enseguida? Pues lo que va a pasar enseguida es que los gobiernos tienen que ser catalizadores, tienen que ser, lograr unir lo que no han hecho, lo que no han podido, porque ¿cuál gobierno tiene problemas de credibilidad? En el caso de Guadalajara, el alcalde ha llamado a esta convocatoria general, ha pedido el esfuerzo de todos para poderse levantar, para poder otra vez ponerse en marcha. Eso es lo que yo estoy poniendo como tesis hoy. Todos los gobiernos tendrían que hacerlo, toda la sociedad tendría que entender que hay que sumar esfuerzos de académicos, de expertos, que hay que sumar a los sectores económicos, a los sectores culturales y a cualquier ciudadano, que entiendan todos los ciudadanos que para poderse otra vez vincular y empezar a recuperar lo económico, que hoy no estamos incluso ni siquiera todavía teniendo un análisis profundo de todo lo que está pasando. Esto solamente son pinceladas de cuando hablamos del desplome económico, cuando estamos hablando de las empresas que se empiezan a cerrar y del desempleo. Solamente estamos empezando a ver lo que va a ocurrir, una verdadera catástrofe mundial. Nadie va a estar a expensas de eso, nadie. Entonces, hoy se necesita esto, que los gobiernos se pongan de acuerdo, la gente se ponga de acuerdo y que se piense no en hacer lo ordinario, ni siquiera recuperar donde se estaba, sino cómo se va a plantear una nueva dinámica en donde todos tienen que dar el extra. Yo que, por ejemplo, soy un profesionista, ¿cómo tengo que hacer, ser solidario? ¿Cómo a lo mejor en mi comunidad tengo que aportar algo de mi conocimiento, de mi expertise? Hoy más que nunca la participación ciudadana tiene que trabajar. Y en ese sentido, poder recuperar la vigencia del respeto a los derechos humanos, porque la desigualdad va a traer más violencia, va a traer más violaciones a los derechos humanos. Ya no les hablo, porque el tiempo va avanzando, de toda la problemática que hay en Latinoamérica, que todos la conocemos, cada quien con mayor profundidad en nuestros países. Pero México tiene un profundo problema con los desaparecidos, por ejemplo, solo por hablar de algo. Pero, ¿cómo va? Todo eso se va a agravar, las desapariciones, la impunidad, la desigualdad económica, etcétera. Y por supuesto que la inseguridad va a crecer, más gente va a tener, más personas se les va a hacer fácil ir a la delincuencia. Entonces, eso va a traer muchos problemas y lo que se necesita es un gran acuerdo para empezar a recuperar otra vez la paz social, el control, la institucionalidad y avanzar con un fin muy objetivo. Metas claras económicas y de ahí partir al tema cultural, social, también el tema del pensamiento científico jurídico y de ahí pues recuperar la paz social. En Guadalajara también estamos trabajando fuerte para empezar hoy los líderes que hemos preparado como mediadores comunitarios, escolares, que recuperen su papel preponderante. Hoy más que nunca se va a necesitar eso. Trabajar también
en lo emocional, en la actitud. La actitud va a ser importantísima para que la gente se levante. La actitud que tuvieron los alemanes para levantarse después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, son ejemplo de eso. Entonces, los conflictos emocionales, no nada más porque mucha gente van a subir las estadísticas de suicidios, no. Mucha gente hoy está batallando en casa con sus hijos porque no era lo mismo dejárselos en la escuela que los maestros que hoy están ideando y trabajando con las tecnologías para dar su cátedra, sus clases, a los padres que hoy también tenemos que lidiar con los hijos de más forma, de mejor forma, que tenemos que estar identificando cuáles, si hicieron las tareas, no hicieron las tareas, si entendieron en las videoconferencias de los maestros o no entendieron. Pero además, el permanecer en casa también está creando más violencia. La violencia familiar se ha disparado. Las cifras podemos manifestarlo, también el gobierno siempre las manipula. Pero lo que hemos podido identificar es que la violencia intrafamiliar ha crecido, pero también los problemas socioemocionales. Y ahí se necesitan también una serie de estrategias para salir adelante otra vez, recuperar la estabilidad emocional y, por supuesto, la paz. Pues eso sería prácticamente el planteamiento más fuerte que tendríamos que hacer. Es una nueva gobernanza, donde la participación de la ciudadanía y sobre todo que el gobierno entienda que no puede ser el papá, que no puede ser las políticas paternalísticas, políticas públicas paternales las que van a salir adelante, de ninguna manera. Tiene que haber una unidad donde toda la sociedad esté actuando de la misma manera. Eso es lo que planteamiento. Pues fue un gusto, estoy abierto si más adelante hay tiempo, pero sé que hay varias opiniones importantes que hay que escuchar esa tarde. Yo aquí terminaría mi opinión y mi propuesta. Muchísimas gracias, doctor Víctor. Muy interesante y muy importante su apreciación. Vamos a cederle la palabra a Edith. Edith. Hola, bueno, desde el sur acá, Argentina, yo, como tenemos 10 minutos, plantearía algunas palabras claves. Yo soy antropóloga, no soy abogada. Entonces, por ahí la mirada que voy a traer a este análisis sociojurídico, parte de mi disciplina. Yo plantearía algunas, digamos, palabras claves para después que hablen todos poder discutir si tenemos tiempo o responder algunas preguntas, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con esto que ya describió Víctor, que es el mundo contemporáneo, eh, por fuera y por dentro de la pandemia, porque precisamente la desigualdad venía de antes. Entonces, lo que se va a profundizar tiene que ver con un contexto que era previo y que era con este mundo contemporáneo que todos nosotros conocemos. ¿Qué manera, digamos, de pensar ese mundo contemporáneo? A mí me parecía que podíamos dividir esta idea, que también lo nombró Víctor, de responsabilidades políticas por un lado y de derechos sociales por el otro. Y en ese sentido, diferenciar un poco de las responsabilidades políticas a los distintos actores sociales, ¿no? En primer lugar, el Estado, porque el Estado, digamos, los estados nacionales, los estados provinciales y los estados locales, en el caso de Argentina nosotros tenemos Estado nacional, estados provinciales y estados municipales, tienen un rol central en este momento específico de la pandemia. Entonces, esos roles nosotros no los podemos, digo, como intelectuales, como académicos, como nos queramos llamar, nosotros, no podemos desligar a los estados de las responsabilidades que los estados tienen. Y no podemos confundir las responsabilidades de los estados con las responsabilidades de la sociedad civil. Porque si bien la sociedad civil tiene responsabilidades en tanto lo que recién decía Víctor, participación ciudadana, militancia en acciones cotidianas de resolución de todo esto que implica la cuarentena. Nosotros en Argentina estamos en cuarentena. En algunas provincias se ha levantado, en otras provincias se sostiene y hay una acción fuerte y presente de organizaciones que no son estatales, pero que están co-trabajando con el Estado, ¿no? Entonces, vuelvo, responsabilidades políticas y responsabilidades sociales civiles. Pero también ahí marcar esta idea de derechos sociales, que yo los estaría pensando en la misma lógica que los presenta Víctor, pero los estoy nombrando como sociales en el sentido de que en Argentina todo lo que tiene que ver con derechos humanos ha estado muy vinculado a las causas de lesa humanidad, a las desapariciones, a toda la etapa de terrorismo de Estado. Si bien todos sabemos que los derechos humanos son derechos sociales,
en el caso de nuestro país, habría que como profundizar esta concepción en relación a los 5 derechos sociales que nuestra Constitución, la de mi país, garantiza a la ciudadanía, ¿no? Que es vivienda, trabajo, educación, salud y me falta una, siempre me quedo ahí. Salud, educación, vivienda, trabajo y alimentación. Esos 5 derechos sociales en un contexto de pandemia se profundizan, se complejizan y y entran en crisis. Y en esa crisis de alimentación diaria, obviamente los estados tienen responsabilidades muy concretas. La población tiene que seguir alimentándose. Eso en Argentina, en líneas generales, se está llevando a cabo. La tercera, dimensión que yo ubicaría, y quizás es la que yo, más pienso por mi disciplina, es la vida cotidiana que se ha transformado en la sociedad. Esta vida cotidiana que obviamente también se transformó, pero que no es la misma transformación en distintos sectores sociales. Entonces, una cosa es quedarnos en casa cuando nosotros tenemos todo o medianamente todo cubierto, y otra cosa es quedarse en casa con las básicas satisfechas. Entonces, en esta vida cotidiana, transformada al extremo con la pandemia, en el caso de Argentina, con la cuarentena que esa pandemia, provocó, ¿qué hacemos desde los campos académicos, desde los campos de pensamiento para colaborar, para contribuir y para pensar esa transformación de la vida cotidiana? Y acá a mí me parece importante la tranquilidad que uno le puede dar desde los discursos teóricos, desde los discursos más sociales a la población, por varias cuestiones. Una, porque la población humana, la humanidad ha sobrevivido catástrofes de todo tipo. Entonces, nosotros vamos a sobrevivir a esta catástrofe, ¿no? Y por ahí tenemos mayores herramientas, aquellos que estamos dedicados a pensar, a enseñar, a trabajar académicamente, que aquellas personas que hacen otra cosa y viven su vida de otra manera. Entonces, ahí a mí me parece que hay una responsabilidad en el mundo académico, en el mundo intelectual, de poder llevarle a la población tranquilidad, de que esto va a pasar. Obviamente yo no estoy negando lo que Víctor enunció, la crisis que se viene, pero nosotros a la crisis que se viene se le puede, oponer o se le puede pensar una dimensión que tenga que ver con cierta reconstrucción de la vida, cierta configuración diferente en lo que va a tener que ver con nuestros consumos, con nuestras necesidades, con nuestra manera de vivir. Y en ese sentido, pensar, y voy a cerrar con esto, que de todos los discursos que se han planteado en torno a las incertezas de este contexto de pandemia, todos los discursos que se presentan o que se pueden presentar en relación a la desconfianza y al eje central que ha provocado, que es el terror, el miedo a lo que vendrá, me parece que nosotros podemos traer o llevar cierta luz en el sentido de la presencia, vuelvo a repetir, del Estado y su responsabilidad de llevar a cabo las medidas necesarias para que la población siga teniendo alimentación, pero también, y en este caso central de la pandemia es central, la salud. La salud tiene que estar garantizada por los estados y la salud se garantiza con instituciones públicas, con protección de las vidas humanas, sin diferenciar grupos sociales, sectores socioeconómicos y personas. Y en ese sentido me parece que el desafío es, obviamente, pasar este tiempo que nos está tocando pasar a todos, nadie de nosotros está fuera de ese contexto, y para el futuro pensar nuevas maneras de construcción de lo social, de construcción de la vida comunitaria, y bueno, y los roles que nos toquen en ese lugar. Cierro con lo que está pasando acá en Argentina. Nosotros tenemos en Rosario, por ejemplo, la Universidad Nacional de Rosario siguió con su calendario académico, nosotros estamos dando clases virtualmente, le estamos tratando de garantizar al estudiantado ese derecho que es la educación, y la universidad pública en Argentina es gratuita y es digamos, lo que el Estado otorga. Y en ese sentido, en mi rol de profesora, investigadora, académica,
digamos, sostener las clases, sostener la continuidad, y obviamente después veremos todos en qué escenario nos encontramos cuando la pandemia sea resuelta, ya sea con una vacuna, ya sea con la eliminación, ya sea con lo que sea. Me parece que cada quien en su lugar proponer una instancia de certidumbre, no ingenua, no romántica, sino sencillamente con las herramientas que cada uno tiene en relación a su expertez académica, pero también, como decía Víctor hacia el final, con un concepto central que es la solidaridad, ¿no? La humanidad va a salir de esto colectivamente, comunitariamente y solidariamente. Nadie va a salir solo. Y eso es una enseñanza que creo que nos va a dejar este escenario. Ahí terminó, Ángel. No sé si me pasé. ¿Estuve bien? ¿Tiempo? Muchísimas gracias, Edith. Edith es docente investigadora de la Universidad Nacional del Rosario. Muchísimas gracias, Edith, por tu aporte. Vamos a continuar pues dentro de esa misma línea y continuando un poco con lo que Edith comentaba, vamos a hablar un poco sobre la situación de Colombia. Pues quien les habla, Angélica Sánchez, docente universitaria de la Universidad de Santander, docente investigadora. Entonces vamos a hablar un poco desde la situación directamente acá de nosotros y continuando un poco con lo que Edith decía, es cierto, los estados tienen unas garantías o tienen que brindar unas garantías en 5 derechos muy importantes que tienen que ver con los derechos humanos y también con los derechos fundamentales, es decir, dentro de los mismos derechos internos. Esos derechos son el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda y a la alimentación, o lo que conocemos como el mínimo vital. ¿Qué sucede cuando un Estado, que obviamente pues dentro de su misma política, dentro de sus mismos desarrollos sociales o dentro de sus mismos desarrollos económicos y culturales, viene siendo un país donde realmente la economía no es totalmente estable, en donde realmente hay poca garantía de estos mismos derechos? ¿Y qué sucede cuando llegamos en épocas de pandemia? En un país o un estado o una nación en donde realmente pues la subsistencia o la protección de derechos como el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, son realmente a veces no tanto de una responsabilidad que el mismo Estado garantice, sino como también la ciudadanía busca la posibilidad de que estos mismos derechos puedan ellos garantizárselos. Por ejemplo, acá en Colombia, nosotros le llamamos mucho a lo que tiene que ver en la parte de la economía, a la economía informal, o por lo menos hay una parte de esa economía que es totalmente informal. ¿Qué sucede en épocas de pandemia o en estas épocas del COVID-19, en donde esa población ha tenido que realmente reinventarse, que ha sido el término que utiliza en Colombia, reinventarse, sus formas de poder llegar o poder satisfacer ciertas necesidades básicas, pero también donde llega la responsabilidad del Estado para poder garantizarlo? Porque pues si yo realmente no trabajo en una empresa y pues yo necesito del día a día o dentro de mi actividad cotidiana para poder asumir o poder garantizarme mis necesidades básicas, ¿qué va a hacer el Estado si realmente dentro de sus medidas de emergencia necesita que yo quede en mi casa o que trabaje desde mi casa o que esté en mi casa, pero que mi actividad económica no la puedo hacer en mi casa, tengo que hacerla por fuera de ella? Entonces, ¿hasta dónde llega el papel o hasta dónde llega el Estado a garantizar ese derecho a la salud o ese derecho realmente a la vida? Que realmente pues estas medidas vienen a garantizar el derecho a la vida, en poder brindar un Estado o brindar realmente las condiciones de salud a la población, pero ¿dónde quedan esas otras necesidades? Entonces, es aquí en el momento en donde a veces los estados, en vez de brindar esas garantías, lo que hacen es aprovecharse de las necesidades o aprovecharse de esas mismas circunstancias para generar unas políticas sociales o unas políticas totalmente enmarcadas en un punto, llenas de buenas intenciones, pero no llenas de acciones realmente para satisfacerlo. ¿Qué sucedió acá en Colombia hace aproximadamente un mes, cuando ya se comenzó a declarar la emergencia sanitaria por el COVID-19? Empezaron a utilizar los estados este tipo de situaciones para garantizar, no, vamos a crear unas políticas, vamos a crear unas políticas de ayuda, ya sean auxilios económicos para las situaciones con los que tienen deudas con los bancos, vamos a brindar la forma de llevarles esa alimentación a esas poblaciones más vulnerables, vamos a crear subsidios para los jóvenes, para los adultos mayores, para toda la población que necesita por lo menos un apoyo del Estado. Aquí estamos, como señor está, aquí estamos, señores, aquí está el Estado respaldando, brindando esas situaciones a ustedes, tratando de llevarles un poco de estos alivios económicos, como lo ha llamado el Estado de Colombia. Pero empezaron a darse unas situaciones, una serie de circunstancias que dieron a cabo a qué? A que se diera cuenta de que Colombia realmente es un Estado donde prevalece la corrupción. Y aquí realmente siempre el Estado busca la oportunidad de satisfacer ciertas necesidades
o por lo menos de aprovecharse de ciertas necesidades para decir, miren, aquí estamos nosotros con estas políticas, pero dentro de esa misma desarrollo de políticas también como el Estado o las personas que hacen parte de ese Estado también empiezan a tener unos lucros independientes, obviamente en garantías de unas protecciones de esos derechos humanos. Entonces acá es donde nosotros miramos, o lo que decía ahí, realmente en dónde queda esa responsabilidad del Estado, por esa responsabilidad del Estado frente a sus mismas acciones. ¿Cómo garantizo yo que eso que realmente debo de garantizar como derechos fundamentales, como derechos humanos dentro de mis acciones, cómo también no violan otros derechos humanos? Porque es que la corrupción, o sea, fue realmente en los sobrecostos de los alimentos, en el sobrecosto de las cosas, de implementos de aseo que se entregaban, en las cosas que requerían las entidades públicas para poder brindar o seguir brindando atenciones. Entonces aquí hablamos de eso, cómo realmente el Estado en querer garantizar unas acciones o en querer garantizar una problemática también está llevando a otras. Realmente, ¿a qué debe de llevarse cuando hablamos de que el Estado debe hacer unas verdaderas acciones frente a esas temáticas? Otro de los puntos o donde se dio a cabo el descubrimiento un poco de la corrupción frente a estas temáticas fue pensar, y fue a través de las veedurías ciudadanas. En Colombia, pues, existen unos mecanismos de participación ciudadana que permiten a través de las veedurías ciudadanas hacer un seguimiento como a las implementaciones o a todo el surgimiento de las políticas o de programas o de contratos que se van desarrollando a la medida de los mismos. Actualmente en Colombia son muchísimos los gobernantes o muchísimos los alcaldes locales o de las municipalidades que están totalmente investigados por la Procuraduría y la Contraloría por razón del incremento de los sobrecostos en lo que tenía que ver con las situaciones de garantía de esas políticas sociales para garantizar las necesidades básicas insatisfechas. Entonces vamos al mismo punto, en el contexto latinoamericano, realmente pues somos países, somos naciones que realmente siempre ha existido pues la precariedad de esta protección de estos derechos sociales, pero en épocas de pandemia, ¿cómo se ha visto realmente el despertar de esta crisis? ¿Cómo se han visto realmente que nosotros como Estado no hemos estado organizados o no hemos estado preparados para poder generar protecciones a esa población civil? O cómo brindarle protección realmente a esa ciudadanía o a esas personas que están en esa esmera o esa atmósfera realmente dentro del mismo contexto o del territorio. Otro de los puntos importantes realmente es mirar también a qué le vamos a dar prevalencia. Actualmente, pues, digamos que aquí en Colombia, pues, no tenemos un índice de más de 10.000 contagiados, aproximadamente, pues, no hemos llegado ni a los 1.000 muertos, tenemos apenas hasta el momento como 700 muertes aproximadamente por COVID, situación que nos lleva a nosotros en el país o que lleva a la ciudadanía así preguntarse muchas cosas. Uno, ¿realmente el Estado de Colombia está ocultando información? ¿O el Estado en Colombia realmente lo está haciendo con la finalidad de poder reactivar la economía? Realmente en Colombia sí tenemos un sistema inmunológico totalmente pues elevado realmente para poder contrarrestar este virus. ¿Qué tan alarmante es el virus? ¿Qué tanto realmente un estado como el nuestro, en donde prevalece la desnutrición, la pobreza y todas esas situaciones, realmente cómo nosotros estamos preparados en el contexto no solamente de lo económico, lo social, sino también en el aspecto de la salud? Un país que pues está totalmente saturado en la congestión de la salud. ¿Qué ha pasado? Porque los índices de muerte no han superado más o no, o por lo menos son un margen menor al número de los contagiados. Son muchísimas las preguntas que se empieza a hacer la población civil, que se empiezan a hacer desde la academia, que se empieza a hacer incluso el mismo sector de la salud, porque ahora la preocupación del sector de la salud es que en Colombia tenemos todos los protocolos, tenemos todos los lugares para las atenciones, pero estos lugares están totalmente solos, no han sido congestionados, no han sido saturados, y pues realmente nos llevamos a preguntarnos, ¿realmente el Estado en Colombia sí tuvo unas acciones de prevención a tiempo? ¿Realmente en Colombia qué está pasando? Porque realmente pues nos preparamos, pero seguimos estando en esta incertidumbre. Pues ahorita actualmente pues llevamos más de 2 meses en el aislamiento preventivo obligatorio. Realmente pues estamos llevando ahorita a que pues se han creado todas esas políticas sociales, no solamente en las ayudas que se le han venido dando a las poblaciones vulnerables, sino también en las ayudas que el sistema financiero también está generando. Pero que tanto ese sistema de ayuda financiera está generando una protección a esos pequeños empresarios o a esos pequeños empresarios, a esas personas que están en ese mismo mercado. Son muchísimas las preguntas. Voy a cerrar ya como con una pregunta dentro de una reflexión y es, realmente,
la protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales en un estado de emergencia como el COVID-19 y que da apertura a otra brecha social como es el índice de la corrupción, dándonos cuenta dentro de las mismas realidades colombianas, dentro de las mismas realidades conceptuales, dentro de buscar cómo satisfacer esas necesidades básicas, a qué le apuntamos, realmente qué debe de hacer o qué debe garantizar el mismo Estado, o cómo garantizamos nosotros como población civil que se puedan dar esos cinco derechos, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda y a la alimentación. Muchísimas gracias. Bueno, ya una vez terminada con mi intervención, me permito pues concederle la palabra al doctor Norberto Emerit. Él es presidente y director general del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas. Entonces, pues, doctor, le cedemos la palabra. Doctor Norberto, ¿no se encuentra? Listo. Vamos a continuar entonces con la doctora. Pero está teniendo un problema de conexión, pero creo que ya está ahí, Angélica, ya está ahí. A ver, veamos. Ajá. Déjenme nomás verificar. ¿Usted puede verificar de ahí la conexión? Listo, mientras entonces el doctor Norberto pues soluciona un poco el problema de su conexión, vamos entonces a cederle la palabra a la doctora Adriana. A la doctora, la doctora Adriana Lavardelleli, jefe de operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, doctora, les concedemos la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias. Primero, antes que nada, muchas gracias por esta invitación a formar parte de este conversatorio. Estoy muy contenta de poder estar aquí hoy con ustedes, sobre todo porque es una oportunidad de acercar al Caribe con Latinoamérica y a Latinoamérica con el Caribe, que por razones naturales tenemos barreras de historia, cultural, lenguaje, norma social, composición de gobierno. A veces somos tan diferentes culturalmente, socialmente, que es difícil encontrar espacios de convergencia. Sin embargo, esta pandemia vino a poner de manifiesto que estamos mucho más conectados de lo que pensamos, fíjate, y que lo que hacemos en nuestra casa hoy no solamente impacta a nuestros vecinos y a nuestra comunidad. Estoy haciendo referencia obviamente a lo que hacemos como país, ¿no? Es por eso que esta conversación en tema de paz y conciencia social, en mi opinión, es muy oportuna. Hoy hablo desde la experiencia del impacto del COVID en el Caribe inglés, que es donde trabajo, donde vivo, y me gustaría compartirles un poco de cómo es este Caribe inglés en el que vivo. Son países donde no hay una homogeneidad en la estructura económica, porque tenemos varios países que son súper dependientes del turismo y de las remesas. Jamaica, por ejemplo, depende un tercio de su Producto Interno Bruto del turismo y este absorbe, fíjate, la mitad de la fuerza laboral en el país. Hay otros países como Guyana, Surinam, Trinidad, que son países dependientes de los commodities, petróleo, gas, minería, los cuales también están teniendo un choque económico por la baja en los precios del petróleo. El precio del petróleo ha bajado un tercio desde lo que lleva el año, ¿no? Entonces estos países van a tener que revisar sus compromisos fiscales de manera muy, muy, muy cercana. A nivel global, se estima que un tercio de las pérdidas económicas por el impacto del COVID a nivel mundial van a ser asociados a la mortalidad, a los cierres de empresas e industrias, dado al miedo que tiene la gente a largo plazo del contagio y la falta de consumo, falta de inversión y actividad en los mercados financieros. Es por eso que se estima que habrá países que van a tener una reducción del 10% de su Producto Interno Bruto como consecuencia del COVID, y esto en gran medida tiene que ver con el impacto que tiene la reducción de la actividad económica en el sector turismo.
Yo propongo 3 temas claves que para mí son muy importantes. El primero es el impacto que tiene la pandemia en el empleo y la fuerza laboral de los países. Un gran segmento de la población se ve afectada por el cierre de fronteras y por la reducción del turismo. Pensemos cómo se puede proteger a las personas que trabajan en hoteles, restaurantes, que proveen servicios en general al turismo, como los jardineros, las empleadas de limpieza, los que trabajan en las tiendas, quienes los ofrecen transporte, las aerolíneas, en fin. Todos estos empleados tienen mucha gran volatilidad en su ingreso. Y en algunos países de la región estamos trabajando en programas de desarrollo para proteger el empleo en este segmento, como el trabajo compartido, subsidios fiscales, pagos digeridos a la contribución social. El reto obviamente es enorme, pues pensemos que existe en nuestros países un gran índice de informalidad y lamentablemente, como mencionaron antes, este segmento no siempre queda cubierto. Hay un poquito de interferencia. Pero bueno, el segundo punto que quería sacar el día de hoy es que los vulnerables están ahora más vulnerables que nunca. ¿Y cómo podemos hacer para proteger a estos? Pues yo considero que podemos y se puede lograr mediante políticas y acciones concretas para proteger a la población más vulnerable del COVID-19. Los números no son muy claros. Los que están más impactados en esta pandemia han sido las mujeres, los niños ancianos, gente con discapacidad, afrodescendientes, poblaciones indígenas y la comunidad LGBT. Pensando un poquito el contexto, pensemos que 80% de los contagios en China ocurrieron en casa. Por eso es importantísimo ver cómo vive la gente, cómo interactúan dentro de la casa. Ya se mencionó el efecto que está teniendo en la violencia familiar y bueno, ese podría ser un tema de otra conversación completa, ¿no? ¿Qué estamos viendo en este segmento? ¿Qué dos vertientes que estamos observando? La primera es que hay acciones de política pública muy concretas para reducir la transmisión del virus y asegurar un manejo efectivo en el tratamiento de las comunidades de mayor riesgo. El segundo, estamos viendo también actividades para la reducción de los efectos adversos del COVID en la salud y la seguridad, al poder proveer servicios a los enfermos no relacionados al COVID, tales como salud, medicina, alimento y seguridad alimentaria durante la pandemia. Es muy importante que el enfermo, por ejemplo, el que esté enfermo de cáncer, pueda seguir teniendo acceso a su tratamiento y que no se vea afectado porque no hay oportunidad de ir al hospital porque están solamente tratando a gente con COVID. El tercer punto, que para mí también es muy importante, es ver de manera cómo podemos proteger en esas condiciones el tejido social. Hay que primero entender el impacto en este sector. La necesidad de cerrar escuelas para evitar el contagio y la diseminación del virus ha puesto en evidencia las limitaciones de los sistemas, ¿no? Y ha tenido la consecuencia de que se abrió aún más la brecha en las poblaciones más vulnerables. Imagínense, si el 60% de la población no tiene acceso a Internet y las plataformas digitales de la educación solamente funcionan en algunos países, por ejemplo, en el caso del Caribe, que es el que estoy hablando yo hoy, solamente en Jamaica y Barbados hay una plataforma estable. Otros países como Bahamas, Guyana, Surinam y Trinidad, pues están de una manera muy incipiente. Eso que implica que tenemos una población muy, muy grande de estudiantes que han perdido el ciclo escolar. Con el impacto evidente en su futuro. En términos de salud, la población no cuenta con servicios de salud de manera muy accesible y ahora se hace más complejo el tema de salud mental, que obviamente, no sé, como se dijo hace rato, no es un tema menor. Se ha visto que es un incremento muy grande en depresiones y ansiedad debido a la separación y la soledad del encierro, y me permito decir que esto ha pegado más que el virus mismo. Acciones que nos dan esperanza y propuestas hacia adelante. Yo creo que se puede, en asistencia social se deben continuar los esquemas de transferencias condicionadas a las familias beneficiarias con programas sociales como es el programa PATH aquí en Jamaica. En el mercado laboral hay que asegurar que los gobiernos sigan subsidiando a trabajadores y empresas para que puedan garantizar la preservación de sus empleos. En el ámbito de la seguridad ciudadana, justo ahora donde la gente, no quiero entrar mucho detalle porque ya lo mencionaron otros ponentes, ahora que la gente está preocupándose si va a comer, dónde va a conseguir la comida, si hay acceso a médicos, escuelas, ahora es más importante que nunca a seguir apoyando a los jóvenes vulnerables para que sigan teniendo la ilusión y oficio y aprendan a resolver controversias de manera pacífica y que no lo hagan como
de manera muy triste que en Jamaica de pronto recurren a las armas para resolver sus problemas. En términos de educación, es muy emocionante ver que hay países que ya están lanzando soluciones de manera para mantener a los alumnos y profesores conectados de una manera más análoga, usando radio, televisión, correo. Por ejemplo, acá estamos sacando un programa de Plaza Sésamo en televisión para poder llegar a los hogares que no tienen acceso a Internet y que sigan continuando con su educación. En otros lugares donde hay mayor conectividad, se sigue usando Zoom, Microsoft Teams, Skype y Google Hangouts, y donde el plan de estudios se ha continuado de manera ininterrumpida, de acuerdo a los planes previamente acordados y entre los sectores más relevantes. En mi opinión, hay que seguir reforzando esas actividades y para concluir, yo creo que lo más importante de nuestros países es su gente. Y reforzar el tejido social en el que vivimos. Si lo hacemos, podremos paliar el impacto de esta pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Adriana. Muy interesante su aporte, muy significativo. A continuación vamos a cederle la palabra a la doctora Verónica Hurtado. Ella es docente universitaria, investigadora de la Universidad de Guadalajara, vicepresidenta de la Acción por la Justicia. Doctora, bienvenida. Bueno, pues muchas gracias, un gusto saludarles a todos. Y realmente un tema nada fácil, poner en desafío la cultura de paz y poner en desafío los derechos humanos, es poner en la mirada de una región muy interesante dos conceptos y dos vertientes de desarrollo de nuestra región latinoamericana y caribeña contemporánea. Creo que hoy, con este asunto de la pandemia y creo que hoy con este asunto del COVID, ponemos de relieve la situación del cuestionamiento del desarrollo de instrumentos y mecanismos que muy seguramente habían estado consolidándose para cuando llegara un momento de crisis que nunca pensamos que fuera esta, pero en algún momento de crisis determinada. Entonces, América Latina y el Caribe se ha visto caracterizada por una serie de crisis muy importantes. Ahora, con este tema de la pandemia y el COVID, se pone de vista pues mucho más esta situación, porque pone en el punto de reflexión, en el punto de la observancia y de la mesa, qué tan preparados estábamos como región, América Latina y Caribe, y cómo estábamos preparados desde los puntos de vista verticales y horizontales, institucionales y sociales para enfrentar una situación de tal naturaleza. De tal forma que muchos de los aspectos que se habían venido trabajando en el reforzamiento del desarrollo de la paz al interior de los individuos, de las colectividades, de las comunidades, y el conocimiento de los derechos humanos para poder garantizar en todo momento, tiempo y lugar estos, creo que hoy quedó claro que se han visto rebasados. Y es la invitación a la reflexión que yo quisiera poner hoy sobre la mesa con este diálogo tan importante que estamos teniendo hoy. Y en ese sentido, entonces, habría que volver a repensar en este momento puntos interesantes para todos nosotros. Y lo pondría yo a manera de diagnóstico. ¿Qué estamos haciendo desde la mirada de la cultura de paz y desde la mirada de los derechos humanos, pensando o repensando en el concepto de conciencia? Porque entonces, ¿cuál podría ser la definición hoy de conciencia como sujeto y como ser latinoamericano y caribeño? Cuando en un momento determinado estamos llegando al punto de decidir sobre quién vamos a poner una máquina respiratoria, a quién vamos a alimentar primero, a quién vamos a tratar de garantizar el trabajo,
¿Cómo vamos a sobrevivir a los procesos de garantía de la educación o de los derechos que mencionaba la doctora Angélica hace un momento? Entonces, en esta dinámica tan importante, hay una reflexión en el marco de la pandemia y el COVID de qué es el humanismo contemporáneo y qué significa el humanismo en la América Latina y el Caribe ahora. De igual forma, qué significa ser sujeto en esta región y cómo como sujetos actuamos para garantizar la paz y para poder seguir garantizando los derechos humanos. Entonces, estamos caracterizados no solamente por una precarización tremenda, sino que estamos caracterizados hoy más que nunca con índices que vuelven a salir a la luz en temáticas relativas a la violencia, a la delincuencia, al crimen organizado, a la corrupción, al tema de la migración y su tratamiento, los desplazados y su tratamiento. Y en una región como la nuestra, frente a una situación de pandemia y COVID, nos hemos visto rebasados. Y es ahí, en ese momento de que hemos sido rebasados, repensar nuevamente qué va a quedarnos de esta América Latina y qué va a quedarnos de este Caribe hoy. Por ejemplo, en el caso de México, tenemos nosotros cerca de 55,000 infectados por COVID. Y al día de hoy, hasta hace un momento, teníamos 5,666 muertos, más 300 acumulados en el último par de horas. Entonces, la institucionalidad para el tratamiento de estos temas ha sido rebasada. ¿Cómo sostener entonces un sentimiento de paz y cómo seguir perfeccionando el anhelo de paz y cómo seguir sosteniendo el respeto irrestricto a los derechos humanos frente a este número de muertes que solamente han acontecido en México y que todavía faltan por acontecer y sumar en una sumatoria general latinoamericana y caribeña? ¿Qué quiero decir? En Brasil, en Perú, en Centroamérica, en el Caribe, en la propia Colombia. Entonces, aquí vamos cayendo en cuenta de cómo nosotros debemos de repensar en un marco de crisis como es el COVID-19 y la pandemia ahora, poder volver a un sentido de reflexión para garantizar la paz en los seres humanos latinoamericanos y caribeños, en las familias latinoamericanas y caribeños y en las comunidades latinoamericanas y caribeñas. Esto ya no es posible desde la decisión única, unitaria, autoritaria de los gobiernos. Hoy más que nunca tenemos que volver a reorganizar en una estructura de un nuevo pacto social en esta región. Tenemos que reactivar un sentimiento importante de alianzas, porque sin la alianza de los ciudadanos como sujetos en un sentimiento de exclusión frente a la muerte inminente o frente al servicio de salud para todos o frente al trabajo para todos y la generación de esta promoción de cultura de paz, de esta educación para el modelo de educación para la paz. Y entonces volver a fuerza de la educación y fortaleza para reunificar la actividad ciudadana. Una receta de patitas en salsa de leche. Todos nosotros. Porque si es entonces patitas y manitas, ¿verdad? Estamos ahora en una posición. Perfecto. Bueno, qué pena, doctora Verónica, continuemos. De todas formas, ustedes saben que estas plataformas nos exponen un poco, entonces, pues bueno, tener un poco de control y un poco de paciencia. Continuemos. Bueno, claro, entonces continuaba yo ya rumbo al punto de las propuestas, y en esta propuesta de reflexión que llevábamos era cómo colocábamos nosotros a la cultura de paz y los derechos humanos frente a una crisis
como se ha dado desde el COVID-19 y la pandemia en América Latina. Y en ese contexto hacíamos nosotros análisis interesantes porque ya no es solamente desde la estructura única, autoritaria, personalísima de las autoridades para generar una resolución, paz y respeto irrestricto a los derechos humanos, sino que ahora habría que volver a pensar a partir de este momento, no mañana, ni después del COVID, ni en la vuelta a la nueva normalidad denominada ahora, sino que había que pensar a partir de este momento tan importante, cómo es que va a volverse a generar esta relación e intervención social del sujeto en América Latina y el Caribe. Y cómo la fuerza de la organización ciudadana a partir del anhelo de paz en una región tan importante como lo es la nuestra, vuelva a generarse estructuras para garantizar ese anhelo de paz permanente y ese deseo de respeto a los derechos humanos. Entonces, el COVID-19 y la pandemia han puesto en América Latina y en el Caribe, que es la región que estamos hablando ahora, un importante reflector. Y es el reflector de la reflexión a los sucesos que se están dando y que se darán para garantizar entre nosotros la paz social tan necesaria. Entonces, no pensemos en el número de muertos que decía yo hace un momento, que en México estamos por llegar a los 55,000. En México estamos en los 5,666 muertos, más los 300 últimos que se acaban de acumular. No solamente pensar en eso, sino pensar qué es lo que entonces, como sujetos de una región, como ciudadanos de una región, vamos a generar para volver a reactivar y volver a un espacio de nueva normalidad. Entonces, solo no podemos. Definitivamente que solo no podemos. Y los gobiernos solos tampoco pueden. Entonces, volver a reflexionar en la consolidación de una alianza, de un acto de unidad solidaria y pensar en el replanteamiento de estos conceptos que teníamos nosotros como solidaridad, tolerancia, otredad, para poder volver a llegar a estos puntos tan importantes. Porque si no hacemos así, entonces nosotros vamos a estar en un proceso de no satisfacción de paz y seguiremos entonces recuestionando el significado del humanismo y del sujeto y de su accionar en el marco de la aplicación de unos derechos humanos que no contienen la posibilidad de la paz latinoamericana y caribeña. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Verónica. A continuación vamos a concederle la palabra al doctor Otoniel Granados. Él hace parte del Centro de Estudios Superiores del Sur de Sinaloa. Doctor, pues bienvenido. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Gracias por participar en este encuentro en la cual se manifiestan diversas perspectivas acerca de el ejercicio de los derechos humanos por los grupos vulnerables y por la sociedad en general, en tiempos de este flagelo que se ha convertido en una pandemia a nivel mundial y especialmente en el mundo latinoamericano y del Caribe, como es el comercialmente denominado COVID-19, coronavirus, como los médicos lo señalan, en su terminología, valga la redundancia, igualmente médica, ¿no? Sanitaria, virológica, de salubridad, en fin. He visto una homogeneidad en el tratamiento de las diversas temáticas versionadas por las personas, por los intelectuales que me antecedieron a mi participación. Y es la homogeneidad del tejido social como el actor fundamental
en la solución, por llamarlo de alguna manera, de lo que se ha manifestado en Latinoamérica y en el Caribe con sus particulares consecuencias debido a sus particulares características socioeconómicas, jurídicas, políticas y sociales de esta pandemia como la hemos reconocido hasta el momento. Ciertamente, entender que solo el Estado, independientemente de su rol paternalista, societario, autoritario, dictatorial, demócrata, democratizador, por sí solo puede promover una solución global y totalizante a la problemática de el COVID, buscando con ello el pleno ejercicio de los derechos humanos de la población y especialmente de las poblaciones vulnerables, es como que demasiado pedirle a un grupo social institucionalmente constituido. Creo definitivamente que en manos de la sociedad entera, del tejido social latinoamericano, está con un proceso de voluntad social y política, ¿ya? El accionar orientando sus posturas, orientando sus actuaciones hacia una convergencia vinculada al manejo, a la conveniencia de asumir las instrucciones instituidas por las autoridades sanitarias, al mantenimiento de las restricciones de manera más flexible en lugares en donde el COVID, según los virólogos, los sanitaristas, hayan dicho que se ha aplanado la curva, en fin. Todo radica en la posibilidad de que el corpus social definitivamente asuma una actitud responsable, activa, empoderada a los efectos de, precisamente, dentro del concepto de comunidad planetaria, de comunidad latinoamericana, lograr que el reto, en primera instancia, de la superación de ese flagelo y en segunda instancia de la minimización de los efectos y las consecuencias que ese flagelo ha traído para la sociedad latinoamericana y el Caribe. Como pedagogo, como educador, por antonomasia, por naturaleza y por formación, me siento como que obligado a trabajar un poco más lo relacionado con el reconocimiento, al fin de cuentas, de la desaparición progresiva de la educación presencial. Definitivamente, la vanguardia tecnológica, el desarrollo tecnológico, la existencia de diferentes dispositivos, aplicaciones que propenden a un ejercicio áulico, educativo, de pronto no con la misma riqueza de la educación presencial, pero sí con la mayor amplitud territorial, ¿verdad? Definitivamente está sustituyendo o va a ir progresivamente sustituyendo a la educación presencial. Y definitivamente tanto los estados latinoamericanos, así como nosotros como miembros de la sociedad civil, definitivamente tenemos que asistir a ese reconocimiento también. Le pido, por supuesto, a los padres de familia, a los representantes, que asuman no el nuevo rol que tenían antes como tutores complementarios de la educación de sus hijos en la familia, como apoyo al trabajo académico de maestros y profesores en los diferentes niveles y modalidades de los sistemas educativos imperantes en cada uno de los países del sector objeto de estas disertaciones, ¿no? Definitivamente lo que estamos es, o por lo menos es mi propuesta, elevar un exhorto
a las comunidades compuestas por las diferentes familias para que asuman de una vez por todas ese rol que por competencia, por conocimiento de sus hijos, por el saber cómo son sus comportamientos internos, también se incorporen a la formación de sus hijos, ¿ya? Que no van a tener el bastón, como diría yo coloquialmente, constituido por el maestro, que le va a resolver todas las tareas académicas a los niños, siendo que nosotros entonces no vamos a estar sino simple y llanamente para ir a la escuela a buscar la información sobre el rendimiento de ellos, ¿no? Definitivamente, desde el punto de vista educativo, estamos trascendiendo, estamos asistiendo a una postura que, si se quiere, pudiéramos decir que es obligatoria, ¿ya? Como lo dije antes, ¿ok? La asistencia de la familia en la formación escolar de nuestros hijos. Y siempre lo he dicho, no hay crisis que no se pueda convertir en oportunidades. De pronto no soy el primero que lo he dicho, ni es novedosa la frase que acabo de decir, pero definitivamente esto que está acaeciendo en este momento en el mundo, en Latinoamérica y en el Caribe, está llamando urgentemente a esa preocupación de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, si queremos tener una noción preclara del mantenimiento de la estabilidad antes del COVID, porque no sabemos si las nuevas normalidades, porque yo lo digo así, lo menciono de esta manera, las nuevas normalidades nos van a traer nuevos procesos de estabilidad tal como los conocíamos anteriormente. Definitivamente no lo creo. Este mundo de relaciones líquidas, al decir de Bauman, ¿correcto? Relaciones, incertidumbres, ¿ve? Entelequias, circunstancias que en este momento estamos viviendo, evidentemente en la etapa post-COVID no se van a vivir. Y por supuesto, estamos en la presencia o ante la presencia de la imposibilidad de cumplir con el ejercicio de los derechos humanos inherentes a la educación y a la salud por esta impasividad o pasividad, mejor dicho, de la familia para asistir al desarrollo escolar de nuestros hijos en el seno de la familia. ¿Ya? Con esto, creo haber aportado mi granito de arena a este conversatorio desde la perspectiva de la educación, y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Otoniel. Muy amable, muy excelente su presentación. A continuación le concedemos la palabra al doctor Norberto Emerit, presidente y director general del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas. Doctor, bienvenido a nuestro conversatorio. Doctor, ¿tiene su micrófono apagado? Por favor, lo activa. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Voy a aprovechar lo más estrictamente que puedo el tiempo disponible. Como ustedes saben, voy a hablar sobre seguridad. Cómo los cambios de seguridad en el contexto de esta pandemia global impactan muy fuertemente en las circunstancias actuales, nos dan un cierto escenario previsible sobre cómo se van a desarrollar las problemáticas de seguridad en el futuro próximo, y plantean algunos desafíos relacionados con la cultura de paz, que es lo que nos interesa reflexionar. Les voy a brindar elementos para pensar tres cuestiones de seguridad. Una es la ciberseguridad en este momento, otro es la conducta del crimen organizado frente a la pandemia, y tercera, la violencia de género, con algunos ejemplos en estos casos, entre los tres temas, que tienen que ver con nuestra región latinoamericana y el Caribe, la zona en la cual vivimos y la zona que nos preocupa. En cuanto a la ciberseguridad, nos encontramos
de personas en todo el mundo, un poco menos de la mitad de la población mundial, en cuarentena. Los gobiernos, todos más, algunos menos, están intensificando los controles informáticos sobre el movimiento de las personas. Entonces, el control de la información personal extendidos sobre la información de carácter íntimo se están extendiendo en todo el mundo. En el caso de la Doctor Norberto, ¿tiene problemas con su conexión? pasó algo, me sacó de la reunión, así que estoy de vuelta. Les decía, voy a hablar de tres cuestiones. Primera, ciberseguridad, con un reforzamiento del control en general de los gobiernos sobre las personas. En la Argentina tuvimos el caso de una denuncia por una especie de principio de ciberpatrullaje que fue desmentido por la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, aquí en el Congreso de la República, pero que sí fue en concreto la detención de un muchacho de 21 años por el envío de un mensaje de Twitter donde decía textualmente, che, ¿qué onda con los que no cobramos el bono de 10.000 pesos? ¿Sigue en pie lo del saqueo? O sea, saquear es formalmente un delito, en términos de contenido democrático no lo es, pero en todo caso el envío de un Twitter no constituye un delito en sí hasta ahora, cosa que, bueno, habría que ver cómo sucede en el futuro, ¿no? Es importante en este sentido conocer más, porque es el caso más avanzado del que tenemos nota, la conducta de la República Popular China en relación, por ejemplo, al comportamiento de los alumnos en las aulas. En el año 2018, el Instituto de Secundaria número 11 de la ciudad de Hangzhou instaló un sistema de cámaras en los pizarrones al frente de las aulas que registraba por un sistema de reconocimiento facial las respuestas y las conductas emocionales de los alumnos, clasificadas en 7 categorías. Esa información era enviada cada 30 segundos al director o a la dirección de la escuela, la cual entonces, mediante un sistema informático, elaboraba un estado de ánimo de los alumnos frente al aula y elaboraba una calificación final del alumno en el aula de los alumnos en el aula cada 30 segundos, información resumida que figuraba en el pizarrón del frente. Y además, en la puerta del aula, sobre los pasillos, en el espacio común de la escuela, figuraba en cada aula la calificación del aula para entonces compararla con el desempeño general de la escuela. Esto es lo que dentro de 30 segundos se llamará en todo el mundo, si la idea prospera y se generaliza, excelencia escolar, formación académica de primer nivel, y todo y eslóganes políticamente correctos, pero el primer tema entonces es la ciberseguridad. Es que lo único que voy a hacer es que no ocupo. Conocida respecto a las ayudas que los grupos del narcotráfico distribuyen en distintas zonas de México a las poblaciones más alejadas, más marginales de los estados como Tamaulipas, por ejemplo, pero también que está en el norte, en la frontera, señora Raquel, en la frontera con Estados Unidos, conductas, por lo menos en manos del cartel del Golfo, que suceden cada vez que hay algún tipo de catástrofe, sea un tornado, una tormenta, una inundación, en este caso la pandemia, conducta que también se ha repetido por parte del cartel de Jalisco Nueva Generación, del cartel de Sinaloa, en el centro del país, en Guadalajara y en otras zonas, ¿no? Lo cual es de público conocimiento. También es importante saber que las conductas de los grupos narcotraficantes en las favelas de Río han estado además fuertemente acompañadas por comportamientos de custodia del cumplimiento de la cuarentena en las favelas en acuerdo expreso con el gobierno federal brasileño, ¿no? Esto no es un misterio, no es ni siquiera una novedad
marginal de las noticias, fue expresamente dicho por el gobierno federal, que han llegado a acuerdos con los narcos en las favelas para que se cumpliera la cuarentena en el interior de las favelas, cuarentena que sí se ha cumplido, porque evidentemente los narcos son los que controlan estos lugares. Lo mismo ha sucedido en algunos lugares de Centroamérica, lo cual también nos da una cierta luz respecto al rol y al comportamiento que adoptan las organizaciones del narcotráfico en el medio del desarrollo de esta pandemia, lo cual quiero brindarle algunos 2 o 3 elementos para pensar la cuestión. Primer elemento, el narcotráfico hace esto porque le conviene, ¿no? No es ni más sabio ni mucho más inteligente, tiene una cosa de la cual los humanos nos acostumbramos y del progreso, entendida la palabra más de Walter Benjamin, o esa especie de tormenta que viene desde atrás y arrasa con todo. Eso es el progreso. Yo hasta ahora entiendo que eso es. No deja nada en pie, sino que nos deja mirando hacia adelante y a aceptar irremediablemente lo que está dictado que va a venir. Bien, en este sentido el narcotráfico tiene una gran capacidad de adaptación, es su principal virtud, solo que es la principal virtud del ser humano. El ser humano está colocado en lo más alto de la cadena alimenticia por su capacidad de adaptarse. Los más fuertes pueden sucumbir ante situaciones extremas como es esta. Le ha pasado a los tiranosaurios y además animales frente a las épocas glaciales o a la caída de un meteorito o lo que sea. Bien, el narcotráfico tiene una gran capacidad de adaptarse. Pero otro elemento muy importante es el altísimo grado de corrupción de las autoridades estatales. En México, en Brasil, en Centroamérica o donde sea. Ustedes habrán visto fotos, por ejemplo, de la postura de presos en los patios de cárceles centroamericanas, agrupados unos sobre otros, una especie de posición de colmena. Si no, pueden buscarla, presos en El Salvador, que fue el país. Lo mismo que ha sucedido antes, unos meses antes, con presos en las prisiones de Brasil, y se veía cómo, situados también en un patio estrecho uno contra otro, eran castigados por los policías. Bueno, esos regímenes, que ya no son regímenes de control, sino que son regímenes de disciplinamiento viejos en el capitalismo, se van poniendo al orden del día. Los narcos, entonces, hacen acuerdos con los gobiernos estatales, perdón, al revés. Los gobiernos estatales hacen acuerdos con los narcos a fin de que, si te reís muy bien, Otonil, ahí te veo, sí, es así, ¿no? El Estado es el que manda, aunque diga que no tiene poder, ¿no? Entonces los narcos distribuyen despensas para erosionar la situación o el estatus del gobierno federal. No porque el gobierno federal sea defendible en un porcentaje elevado, ¿no? Tiene un 95% de postura totalmente equivocada en esta pandemia, pero hay un mecanismo político de erosión en aquellos lugares más marginales, más despoblados, más alejados, donde lógicamente en la extensa geografía de un país de 2 millones de kilómetros cuadrados o de 8 millones de kilómetros cuadrados, como es el de Brasil, 2 en el caso de México, es más difícil la presencia del Estado, sobre todo cuando el Estado en general tiene poca presencia. Ahí es donde entonces las oligarquías locales aprovechan el rol del narcotráfico, que aprovecha también la necesidad, conveniencia, juego político de estas oligarquías nacionales. Hay más para decir en este sentido. El crimen organizado está acorralado en la situación de pandemia, no tanto por el poco movimiento en las calles, sino por el cierre de fronteras. Este es un mundo que no solo pone en cuarentena las familias, las personas, sino también las comunidades, sean estas locales, o sea, de carácter municipal, federales, nacionales. Tenemos países en cuarentena, que entonces quedan cuarentenantamente aislados de otros países. El cierre de la frontera en Juárez, que ahora se prolonga desde Estados Unidos hasta el 22 de junio, impidiendo entonces la llegada de mexicanos a Estados Unidos, aunque tengan visa láser, aunque esté todo legal, no pueden entrar. Entonces eso implica también una marginalidad, un aislamiento muy fuerte en una situación de pandemia. Por último, la violencia de género. El presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de sus infortunadas aseveraciones, ha dicho recientemente que el 90% de las denuncias de violencia de género hechas a través del 911 son falsas, ¿no? Como uno tiene la mala costumbre de averiguar un poco, pregunté a la gente del 911, que además tenemos la suerte de ser nuestros amigos, y dijeron, no sabemos si son falsas, pero las llamadas sí las tenemos, y las llamadas no solo aumentaron un poco,
sino que aumentaron abruptamente y en forma muy impresionante, ¿no? En total se recibieron en 64.858 llamadas en el mes de marzo, 2.092 llamadas al día, 87 llamadas cada hora. A no ser que el problema sea que haya habido una especie de comportamiento errático y subsidiario a la pandemia de llamar denunciando violencia que no existe, lo que debemos más o menos deducir es que la violencia doméstica está aumentando fuertemente y además la lógica indica que en situaciones de confinamiento donde las parejas deben convivir violador-violado obligatoriamente, primero porque se han casado bajo la ley, segundo porque no les queda más remedio en virtud de tener que estar bajo algún techo, la violencia tiende a incrementarse, además de situaciones psicológicas de depresión y demás. El país, adicionalmente, México en este caso, los otros países en sus casos, no cuentan con protocolos policiales de prevención de la violencia de género doméstica, ¿no? Los policías están en la calle, ellos no están en cuarentena, pero los policías no tienen protocolos preestablecidos para atender violencias de género doméstica. Esto significa que los policías solo intervienen si hay una comisión de delito o si pretenden hacer una especie de vigilancia comunitaria, que sí la hacen en algunos casos y no tienen entonces mejor manera de hacerlo como mejor les sale, tratar de que no se peleen, deje de pegarle, está un rato cuando se calman los ánimos y se va, y a los 15 minutos de vuelta se vuelve a repetir la violencia, porque la violencia no es la violencia doméstica, la violencia de género, no es un relato de hechos, sino que es un relato de vida. O sea, la violencia es un modo de relación entre personas. No es que un día te pego y después te vuelvo a pegar el otro día. No, estoy violentando. Bueno, les quiero entonces apuntar el último aporte. En este año, 2020, es obligatorio por ley en todos los municipios de México, que son más de 2.000, la aplicación del modelo homologado de justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad. Este es un modelo muy bueno, la verdad que es muy bueno, e implica para la policía convertirse en policía de proximidad, implica una capacitación y transformación muy fuerte de los policías municipales, hablamos del nivel municipal, no el federal, nivel municipal para resolver conflictos comunitarios e interpersonales. El policía pretende, mediante este modelo homologado, que sea convertido en una especie de agente social. El modelo homologado tiene una sola desgracia, es que no implica, no pone entre buen gobierno, cultura de la legalidad, implementación de modelos alternativos de resolución de conflictos y demás, no pone justicia de paz. Muy bien. Entonces, faltaría presionar, trabajar, esforzarse por ver cómo podemos combinar este modelo homologado, que es un recurso que está a mano para no filosofar mucho más, en virtud de que se me terminó el tiempo, cómo hacer que este modelo homologado tenga ingredientes de cultura de paz. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, doctor Norberto. Muy interesantes sus apreciaciones. A continuación vamos a cederle la palabra a la doctora Yesenia Torres. Ella es directora de Innovación y Planeación Estratégica del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas. Doctora, bienvenida. Doctora, disculpe, no active su micrófono. Doctora Yesenia, no le estamos escuchando. Active su micrófono, por favor. Ahí está, ya, ¿no? Listo, ahora ya. sí, señora. Listo. Bueno, gracias. Yo les hablaré desde la perspectiva de políticas públicas en el escenario de pandemia y pospandemia. Seré muy puntual porque creo que queda poco tiempo. Las nuevas políticas públicas posteriores al COVID, o sea, algunas faltas de ellas, han hecho que ahora se tenga que construir una rápida adaptación de algunas ad hoc. Los gobiernos nacionales han desplegado, y también en la región, un amplio conjunto de medidas que todos conocemos, ¿no? Programas de garantías de avales de préstamos, ayuda a trabajadores, a los hogares, etc.
esfuerzos mencionados, las políticas públicas han sido aisladas por país, sin coordinación, sin apoyo internacional, y ha habido diferencias especialmente en estímulos fiscales y monetarios para nuestra región, América Latina y el Caribe. Cada país decidió las políticas públicas frente a la pandemia, en parte mirando lo que hacían los demás y en parte de acuerdo a sus requisitos políticos internos. Por eso las políticas públicas en cada país frente a un mismo problema fueron distintas, a diferencia de lo que sucede que casi siempre se utilizan las mismas políticas para problemas diferentes. Pero aunque cada país lleva adelante políticas públicas empíricas y hace lo que puede ante la amenaza común a todos, se empieza a pensar qué enfoques de política pública deberían tener los gobiernos en el escenario de corto plazo de retorno a lo que le llamamos la nueva normalidad. Desde esta perspectiva, creemos que deben haber dos objetivos importantes. Priorizar la salud y el apoyo económico a nivel doméstico y a nivel laboral. Es importante que los gobiernos fomenten el empleo, los ingresos, la economía y la demanda de mano de obra, para que de este modo se puedan paliar los efectos de la pérdida de empleo e ingreso de las empresas y los trabajadores al corto plazo. También pensamos que hay que fomentar la confianza por medio del diálogo para que en una coyuntura de mayor tensión social y de falta de confianza en las instituciones, es importante fortalecer los mecanismos de diálogo social y asentar bases sólidas para una estrecha colaboración entre empleadores, trabajadores y el gobierno. El fomento de la confianza, entonces, en un contexto de políticas públicas urgentes, es un contenido principal que debe insertarse en el diseño de políticas públicas. Esta confianza que estimule a los trabajadores a volver a sus puestos de trabajo en la forma más segura y sana posible. La confianza que permita a los empresarios planear el desarrollo de sus emprendimientos con perspectivas sustentables y de buen término, que es un problema que están enfrentando de no tener un panorama de mediano y largo plazo. La confianza que obliga a los gobiernos a buscar acuerdos y consensos para políticas públicas eficientes, eficaces y efectivas. La confianza que da sentido al trabajo de investigadores y científicos en un contexto donde sus conocimientos son requeridos y valorados. La confianza que orienta las creencias, por ejemplo, de las comunidades religiosas de cualquier tipo, en su capacidad de trasladar certidumbre a poblaciones que están asediadas por la pandemia. La confianza que crea templanza para todos, entendida como la cualidad de mantenerse firmes y serenos ante las adversidades. Consideramos que este será un desafío de la cultura de paz, ya que el papel de la cultura de paz será de construcción de la confianza. Será esencial en el diseño de políticas públicas posteriores al COVID-19. Entendiendo que la paz es la capacidad para transformar la sociedad y las instituciones a través de un proceso dinámico y armónico, en el cual la confianza se convierta en el elemento que posibilite la interacción de la sociedad. Esto significa que las acciones de cada miembro de la comunidad, desarrolladas en un contexto de cultura de paz, podrán coincidir con las expectativas de otros miembros y permitirán reforzar las interacciones en los diversos niveles. Finalmente, la cultura de paz debe convertirse en el eje transversal de las diferentes políticas públicas a desarrollar, principalmente a nivel local, ya que en los entornos cercanos consideramos que son los más propicios para el nacimiento de la confianza, para después poder extenderse a ámbitos más amplios, como sería ya un nivel estatal o federal. Propiciar los espacios de encuentro para consolidar la confianza en este escenario será esencial. Hasta aquí, gracias. Muchísimas gracias, doctora Yesenia. Bueno, ya vamos como finalizando un poco nuestro conversatorio. Voy a cederle un poco la palabra a la doctora Verónica para generar ya un poco la parte de las conclusiones y ya finalmente, pues si tenemos algún aporte dentro de los participantes que podamos hacer, pues serán bienvenidos. Entonces, primero, doctora Verónica, tiene la palabra. Muchas gracias, muy agradecida, doctora Angélica. Bueno, pues vamos llegando al final de un interesante conversatorio latinoamericano y caribeño que ha tenido como fin principal hacer un análisis sociojurídico de lo que se está suscitando en estos momentos con relación al COVID-19 y a la pandemia. Pudimos hacer un
un excelente análisis a lo largo de la exposición de cada uno de nuestros ponentes. Aperturamos con la introducción general a través del maestro Víctor Sánchez, en donde se puso de manifiesto la necesaria voluntad de una nueva alianza social, la perspectiva de una nueva alianza social en América Latina y el Caribe en esta vuelta a una nueva normalidad. Y pasamos por todos los temas de análisis: el tema político, el tema económico, el tema social, el tema antropológico, el tema filosófico y, por supuesto, los desafíos al tema del derecho. Entonces, este análisis sociojurídico nos permite entender que el impacto principal que se tiene como social en América Latina y el Caribe, derivado del COVID-19 y de la pandemia, tiene que ver con este desarrollo social que nos sigue en un marco de vuelta a una normalidad que nunca será la misma. Entonces, la cultura de paz nos permite aperturar la mirada y poner en contexto de reflexión, de análisis y de observación importantes vocablos que por mucho tiempo pudimos observarlos, a lo mejor de forma natural, a lo mejor no, pero que nos vuelven a poner en el contexto de la reflexión el significado del humanismo, el significado de ser social, el significado de ser sujetos y de nuestro nuevo actuar. Entonces, ¿cuántos volveremos vivos después de esta pandemia? Aún no lo sabemos y no está específicamente contabilizado en su totalidad. Las razones por las que el COVID-19 está ahora en el mundo, muy seguramente en un periodo corto o largo, saldrán a la luz, porque si hay algo que a lo largo del tiempo no puede ser ocultado para siempre, es la verdad. Y la cultura de paz promoverá la generación de esa verdad. Pero entre lo que sucede con esa verdad y la realidad que vivimos y la realidad que vamos a construir para volver, tiene que volver con mejor esfuerzo a garantizar esa dignidad de ser humanos y de vivir en sociedad. Porque no es posible que nuevamente, frente a una crisis de esta magnitud, la dignidad humana se ha visto pisoteada, se ha visto afectada y vuelve a salir a la luz en este contexto. Entonces, no es a lo mejor el contexto, es este marco de crisis que nos hace volver a reflexionar esa temática de vivir con dignidad, de vivir con paz. Entonces, temas de impunidad, temas de corrupción, temas de violencia que se estuvieron analizando a lo largo de cada una de las exposiciones en distintos momentos, así como temas relativos a la economía, a la delincuencia, al crimen organizado y a la corrupción, pues seguirán cuestionándose, pero ahora deberán de ser planteados con una mirada más amplia, porque el anhelo de volver a vivir no en paz, porque a lo mejor no vivíamos de una forma en paz total, pero sí de vivir en una nueva normalidad con la posibilidad de tenerlo y de garantizar esa dignidad y respeto irrestricto a los derechos humanos que nos tocan a todos, debe de estar hoy más presente que nunca. Pensar en una nueva forma de unidad entre esta América Latina contemporánea y el Caribe actual es fundamental. Y finalmente, debemos de volver a reunirnos, reunificar la América Latina y el Caribe para vivir en paz con una garantía de derechos humanos contemporánea. Muchas gracias, Angélica. Muchísimas gracias, doctora Verónica. Un aplauso virtual para todos nosotros. De verdad que muchísimas gracias. Ha sido un encuentro muy enriquecedor, sobre todo pues asumido dentro de nuestras mismas realidades. Yo creo que todos nuestros países tienen unas dinámicas, algunas diferenciadoras, otras muy similares, pero yo creo que lo que nos une realmente en todo este contexto es realmente el interés siempre por hacer el análisis crítico, o sobre todo más allá del análisis crítico, el análisis de las realidades tanto sociales, económicas, culturales y políticas de nuestros países, de nuestras localidades y de nuestros territorios. La invitación es a seguir utilizando pues, o seguir aprovechando estos espacios
ya sea desde la virtualidad, desde la presencialidad, desde un abrazo materno, fraterno, o desde cualquiera de las posibilidades que se nos puedan dar dentro de la misma academia, pero siempre en pro de poder seguir construyendo conocimiento, de seguir pues abriéndonos a las experiencias de los otros países o de las otras naciones, aprender de las buenas prácticas, aprender de los errores, porque también es aprender de los errores, y sobre todo de que tengamos ese compromiso real, no solamente con nosotros, sino con cada una de nuestras acciones o de nuestras entidades o de quienes nosotros representamos, pero sobre todo también con esa población civil, con ese mundo académico, con esos estudiantes y con esas personas que están a las voces de esperar ahora, después de que pase todas estas contiendas, cuáles van a ser también los análisis sociojurídicos que van a surgir, porque no solamente van a ser los avances en ciencia, sino también dónde vamos a estar nosotros dentro del rol, como investigadores, como docentes, como funcionarios, en relación a poder identificar qué fue lo que pasó, si realmente fue esto una guerra biológica o química, si realmente esto tiene que ver con un factor económico, si tiene que ver con un factor político, o exactamente cuál era la finalidad del mundo, o cuál era la finalidad de esas acciones frente a lo que sucedió. Y sobre todo mirar cuáles fueron las secuelas y cuáles van a ser las secuelas que nos va a dejar el COVID. Lo que sí es cierto es que todos nuestros países, esperemos algunos, pues los pronósticos son que los van a golpear más fuerte que a otros, pero lo que sí es cierto es que la economía está a puertas de sufrir un gran golpe. No solamente pues la economía, creo que la política también se va a repensar. Creo que pues en el caso de Colombia con todo lo que ha pasado con el despertar, bueno, no el despertar porque ya eso ha continuado, pero con estos casos de corrupción también repensarnos desde la política, qué está pasando con esos gobiernos municipales, qué está pasando en tiempos políticos y qué estamos eligiendo, cuáles son nuestras finalidades y nuestras acciones. Entonces yo creo que vienen una cantidad o vienen nuevas situaciones. Esperemos pues seguir haciendo análisis sobre esas situaciones. Yo creo que aquí apenas tenemos un preámbulo o como sí, un preámbulo frente a todo lo que se va a generar de todas estas mismas realidades y bueno, agradecerles a todos por la participación, a todos los ponentes por todos sus aportes, de verdad que muchísimas gracias y sobre todo qué interesante contar con todos estos amigos latinoamericanos y caribeños, porque yo creo que realmente más que cualquier otra situación, más que ser colegas académicos, somos como hermanos, entonces yo creo que ahí compartimos esas mismas realidades. De verdad que muchísimas gracias. No sé si pues ya nos queda poco tiempo, no sé si alguien quiera de pronto hacer alguna apreciación muy corta antes de que podamos ya dar por finalizado nuestro conversatorio. Doctor Otoniel. Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Hola. Sí, bueno, yo quisiera hacer simplemente una mención, realmente no es un aporte a lo que ya se ha dicho, que ha estado realmente todo muy bien, te los agradezco. Desde el lado de un estudiante, ustedes han señalado en cada una de las intervenciones causas a nivel estructural, han hecho propuestas muy buenas. Yo desde el ámbito de sociedad civil, como un estudiante que soy, quiero simplemente enfatizar en el valor de la palabra. ¿Sí? Quiero enfatizar en el valor de la palabra y pedirles también como estudiantes, es difícil hablar en nombre de los estudiantes, ¿no? Pero creo que todos quienes participamos de alguna forma en la academia de este lado, como sus interlocutores, ustedes que son docentes, pedirles por favor, desde la palabra, resalten esperanza. Necesitamos esperanza. Han hablado mucho de la solidaridad. La solidaridad, lo dijo Otoniel en un momento, como un proceso de voluntad, de reconstrucción del tejido social, en gran medida a partir de una palabra seria. No necesitamos una esperanza risueña o infantil, necesitamos una esperanza fundada. Los estudiantes, por favor, les pido, ejerciendo la función docente que tienen en sociedad como académicos, bríndенnos, por favor, esperanza, fundada y sólida. Eso es simplemente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, doctor Otoniel. Quería a manera de despedida, ¿no? Aun cuando estamos en presencia de una despedida con una pronta bienvenida, ¿no? A otros eventos similares, sí. Decía Simón Bolívar en una de sus numerosas exposiciones o planteamientos que un pueblo ignorante era un instrumento de su propia destrucción. En función, lo decía,
del valor de la educación para asumir los retos que en su oportunidad, en su contemporaneidad, se presentaban en la Venezuela de 1780, 1800, 1810, a propósito de sus procesos de independencia. En tal sentido, junto con Simón Rodríguez, le dieron un valor, digamos, inmenso a la educación como proyecto de vida necesario para que las sociedades tuviesen el caldo de cultivo para poder desarrollar sus diferentes, diversas y particulares potencialidades, tales como las que se han mencionado aquí a propósito de las necesidades de los diversos países en pro de el ejercicio, el desarrollo, el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales sobre la base de un proceso educativo consustanciado con su contexto, con sus circunstancias, con sus valías, con sus potencialidades y sus propósitos. Definitivamente entender la temática, y en eso si puedo ser un poco egoísta, en el buen sentido de la palabra pudiera ser, pero querer contar con una sociedad potencialmente y diferentemente preparada, particularmente especializada para el abordaje desde sus propias trincheras, desde sus propias y particulares aceras a los problemas que existen en el concierto de países latinoamericanos y del Caribe. Sería como que seguir arando en el mar. Definitivamente necesitamos una sociedad preparada, y si no tenemos una educación consustanciada con los nuevos tiempos, ¿okay?, jamás podemos lograr o podremos lograr lo que históricamente se ha pretendido lograr y que en muchas partes del mundo no ha sido posible por ese problema de la deficiente concientización, del deficiente pensamiento crítico que a partir de las aulas no se ha podido instituir en los procesos educativos en los diferentes niveles y modalidades de la educación contemporánea. No sé si hablar de modernidad, no sé si hablar de posmodernidad como época transitoria, pero definitivamente de que estamos transitando hacia una época educativa llena de incertidumbre, eso definitivamente es así. Eso era todo lo que quería proponer, o por lo menos plantear. Gracias, Angélica. Muchísimas gracias, doctor Otoniel. Gracias a todos por haberme escuchado. Váyase, cabrón. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya de esta manera pues damos por terminado nuestro conversatorio. Realmente pues desearles muchísimos éxitos, que sigamos cuidando, vamos a seguirnos cuidando, vamos a seguir desde nuestras casas, pero acá seguiremos conectados y sobre todo esperando un nuevo próximo encuentro. Que tengan todos una feliz tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Abra micrófono para que se oigan los aplausos. Cabrón. Muy bien. No, pues, ahora sí pueden abrir los micrófonos. Bravo, gracias. Agradecemos las líneas. Los maestros presentes queriéndonos enterar acerca de estos temas tan importantes. Un abrazo. Un abrazo, que estén muy bien. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Muy enriquecedora tu conversación. Ojalá se siga repitiendo. Así será. Vamos abriendo otro espacio más de interacción. Yo permita que estos espacios se vuelvan a promover, a generar y a desarrollar. Que son muy importantes. Muy enriquecedores. Para todos, satisfechos con las aportaciones de cada uno de ustedes. Maestro Otoniel, muchísimas gracias por sus aportaciones. Doctora Verónica, muchísimas gracias. Saludos desde Jalisco. Mucho gusto. Saludos a todos y bueno, vamos por un segundo más, que aquí ya desarrollamos unos 4 temitas que parece que fueron de interés.
para todos nosotros y por ahí estaremos. Agradezco mucho a todos, al maestro Víctor, a la doctora Angélica, las doctoras Yesenia, Gabriel, Norberto, Adriana, Edith. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias. Próximamente. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.